Nos acompaña en nuestros estudios el representante de Constructores Positivos, director ejecutivo de Constructores Positivos, Gandhi Burbano. ¿Cómo está, señor Burbano? Qué gusto tenerle acá en vivo y en directo. Buenos días. Muchas gracias. Bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Ustedes hace unos días habían solicitado al gobierno medidas de emergencia para paliar la difícil situación por la que atraviesa el sector. Está ya agravada además por los racionamientos de energía eléctrica. ¿Han recibido respuesta a ese pedido formulado en días pasados? A ver, vamos a poner un poco en contexto las cosas. El Banco Central del Ecuador hace pocas semanas dio la información de los resultados del segundo trimestre del año, en donde lamentablemente da un resultado de una contracción económica de 2.2, y uno de los principales factores que origina esta contracción económica es el decaimiento del sector de la construcción en un 17%. Esto evidentemente nos preocupa porque estamos hablando de apenas el segundo trimestre, donde todavía o había racionamientos, creo que hubo un racionamientos parciales, un par de días, 3 días. Ahora, la pregunta es cómo vamos a terminar el cuarto trimestre con racionamientos energéticos, con una situación mucho más compleja. Entonces, nosotros hemos tratado siempre, con este gobierno, con otros gobiernos, de tener una línea de diálogo permanente, porque el sector de la construcción es un sector altamente dinámico y altamente potente. ¿Sí? Para que tengan ustedes una idea, el sector de la construcción genera aproximadamente 500,000 empleos directos, indirectos el doble. Entonces estamos hablando de una base muy importante de generación de empleo, una fuente que debería ser potenciada por cualquier gobierno. Entonces tuvimos una reunión con el presidente de la República hace aproximadamente 4 meses, junio, julio, no quiero, de la fecha no la recuerdo bien, pero fue junio, julio, en donde le expusimos muchas propuestas que hemos venido tratando de discutir con un gobierno. Claro, es un gobierno corto, nosotros somos muy consecuentes con eso, un gobierno pequeño, de pequeño tiempo quiero decir, ¿no? De corto tiempo, que evidentemente trató en un primer momento de hacer gestiones a favor del sector de la construcción, entendiéndose como el sector que mayor dinamismo le da a la economía, desde el punto de vista sobre todo de la generación de empleo. Entonces emitieron varias normas, varias leyes, ¿no? Que hasta el momento no hemos visto resultados tan palpables como el tema de del IVA, por ejemplo. IVA, exactamente, y de la devolución del IVA. Claro, o sea, la norma salió muy bien, pues el Ejecutivo hizo su tarea, el Legislativo hizo su tarea, pero cuando ya va bajando a los siguientes niveles donde se van reglamentando las cosas, pues ahí ya viene un poco el problema. Ahora, lo que más nos preocupa en este momento son temas básicamente destinados al asunto del financiamiento de los créditos hipotecarios, tanto los del BIES como los del programa 525.5 que lo promueve el MIDUBI. Entonces, por esa razón, nosotros pedimos, instamos, exigimos al gobierno nacional que se tomen las medidas que hemos venido conversando desde hace algún tiempo. Básicamente, el Seguro Social, que es propietario del BIES, necesita tener una mayor agilidad y una mejor prestación de mayores afiliados, ¿no? Y el BIES es su brazo ejecutor definitivamente, su brazo financiero que le permite meter recursos a la economía, que esos recursos evidentemente se convierten en reactivación económica y en empleo. Ese empleo se formaliza, esa formalización genera recursos para la seguridad social, porque genera mayor empleabilidad. Y eso lógicamente es un círculo virtuoso en donde se activa todo un ecosistema que está inmerso en esta industria, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado en los últimos meses, Gandhi? ¿Ha bajado el número de afiliados o de beneficiarios del BIES que han accedido a créditos? Sí. Y habría que preguntarse también por qué, cuáles han sido las razones por las cuales se han caído los préstamos hipotecarios, por pérdida de empleos, por la situación económica o porque son los trámites demasiado engorrosos. ¿Cuáles son las razones? A ver, el BIES cuando se creó en el año 2010, 2011 entró en operación, finales del 2010, inicios del 2011 entró en operación el BIES, ¿ya? Dio un antes y un después en los créditos hipotecarios, llegando a ser el mayor colocador de crédito hipotecario con un 70% de participación casi, y un 30% que participaban los bancos privados. Eso más o menos, estamos hablando del año 2013. ¿Ya? Actualmente, en el año 2023, se ha revertido esa cifra.
Ahora el BIES participa con un 30% y los bancos privados con un 70%. No se trata de repartir o de repartir la proporción o el volumen general de los créditos, se trata de ampliar la capacidad de crediticia en el Ecuador. Si nosotros estamos hablando de que estamos solucionando apenas con 40.000 unidades de vivienda, sin embargo se forman más de 100.000 familias, hay un problema. El déficit habitacional cuantitativo está por el orden de 600.000 unidades y el cualitativo está por el orden de 1.5 millones. ¿Ya? Entonces, esos son los problemas reales. Y teniendo un actor fundamental como el BIES que capta recursos a largo plazo, lo que esperamos es que esos recursos se inviertan a largo plazo. Pero sucede lo contrario. Estos recursos se están invirtiendo en consumo. En consumo, así es. El crédito quirografario, el crédito es muy fácil de acceder y es un derecho. Pero porque hay una razón específica, ¿no? Cada vez hay menos recursos, cada vez hay menos capacidad adquisitiva de la gente. Así es. O sea, pero por esa misma razón hay que tomar medidas que no sobreendeuden al pueblo, a la gente. Hay que tomar ese tipo de medidas, ser responsables en ese sentido. Pero de este diálogo que tuvieron hace varios meses, julio, junio, hasta la fecha, ¿se han aplicado alguna de las sugerencias o de las alternativas que ustedes han planteado? Con el tema BIES, no. Por ejemplo, uno de los temas que sí se cumplieron, y hay que decirlo, es que hay unas líneas de financiamiento para los constructores, para que los constructores puedan sostener sus inversiones. Y se aplicó, se generó una línea a través de la CFN y los bancos privados. Entró ahorita el Banco del Pacífico y hace poco tiempo entró el banco, hace 2 días, 3 días, entró el Banco Internacional para entregar $100 millones para créditos productivos, para el sector de la construcción, para el constructor, para algún proveedor, algún fabricante. Entonces, esas cosas son muy buenas, son positivas y hay que destacar. Otra cosa, también desde el lado de la oferta, porque así le llamamos nosotros a este tipo de crédito que fomenta la oferta, el BEDE, el Banco del Estado, también está haciendo un buen trabajo. Ha escuchado al sector, ha trabajado concomitantemente con nosotros, hemos dado nuestros puntos de vista y han sido muchos de ellos acogidos y eso ha permitido que ellos expandan su línea de financiamiento también. Pero esto tiene que venir de la mano también de quién es el que coloca el crédito hipotecario al usuario final, porque si es que el usuario final se le complica al acceder a un crédito, difícilmente el constructor que saca un crédito para construir va a poder pagar. Entonces, por eso nos preocupa por sobremanera la situación BIES y la situación del programa de financiamiento del MIDUBI. Entonces, una cosa que sí creo que es importante señalar es que el BIES para lo que sí ha sido ágil es para complicar las cosas. ¿Ya? ¿En qué sentido? Mire, en este momento están implementando 2 acciones que nos llaman muchísimo la atención, porque se lo ha hecho de manera inconsulta, nadie se ha enterado, nosotros nos enteramos recientemente, ¿no?, de esta situación. Habían voces hace algunos meses y hablamos con el gerente general de ese entonces, que ahora ya no es gerente general del BIES, quien desestimó, dijo que eso lo va a analizar y después nos informará. No sé si lo analizó, pero no nos informó. Y sin embargo han tomado la medida. ¿Cuál es la medida? Ahora, el sector inmobiliario, que normalmente desde hace algunos años, a efectos de reducir los tiempos y de mejorar los procesos del mismo BIES, operaba con sus propios prestadores legales, con sus abogados de confianza y obviamente con sus notarías de confianza y todo el proceso general a favor del ciudadano, para nosotros cliente, afiliado para la Seguridad Social. Ahora quieren revertir eso, como sucedía hace más de 10 años, cuando el BIES manejaba tiempos de 6 meses, de 8 meses. Ahora los tiempos, ¿sabe cuántos son? Están entre 30 y 60 días. Y hay zonas en las que se demora hasta menos, depende de la ciudad, depende del cantón, ¿ya? Pero ese proceso es corto, o sea, no hay motivo, no hay razón para complicarse la vida. Ahora, ¿qué están haciendo? Pues dicen, tienen ahora 4 estudios jurídicos en Quito, entiendo que harán lo mismo en Guayaquil y harán lo mismo en otras provincias, a los que ustedes tendrán que ver con cuál trabajan y solamente ellos podrán hacer el proceso. Como antes era con esta empresa Tata, me parece. Exactamente, parecido a eso, ¿ya? Y adicionalmente a eso, no contentos con eso, firman un convenio, bueno, están suscribiendo un convenio, no tengo la garantía de que si ya lo firmaron o no, pero lo que sí les puedo decir es que conversamos con los señores notarios, del Colegio de Notarios sobre todo, hacen un convenio o están haciendo un convenio para también designar las notarías. Es decir, usted que saca un crédito, usted que paga todos los costos que implican el crédito no solamente es la tasa de interés, ¿no? Hay otros costos asociados, los costos legales, los costos de avalúo, etcétera.
no va a poder seleccionar la notaría de su confianza. Va a tener que trabajar con la notaría que le asigna el BIES. Cuando había el sorteo de notarías que se derogó en el año 2022, sí. ¿Y por qué ocurre eso? O sea, más allá de que van a atiborrar de casos a X notarías, si las notarías además todas son públicas, ¿por qué el BIES interfiere a una o dos, ¿no? Interfiere, dicen que es para democratizar. Verá, nos reunimos con los señores notarios, a quienes les debo mucho respeto y consideración. Sin embargo, de ello, yo sí les conviene a que analicen muy bien esta situación. Y les explico por qué. El BIES hace algún tiempo se sometió a un sorteo de notarías, ¿ya? Sin embargo, ese sorteo de notarías nunca estuvo bien distribuido. Imagínese que usted vivía en el sur y si le sorteaba una notaría que le quedaba en Pedro Vicente Maldonado, tenía que movilizarse, elevando sus costos, su tiempo, permisos, etcétera. O sea, una cosa tremenda. Todo eso se cambia con la implementación de este canal que le comento, que ha funcionado ya bastante tiempo. A pesar de la inestabilidad del BIES, el problema, ¿sabe qué es? Que llega cualquier autoridad y piensa que se inventa el agua tibia, complicando las cosas y cambiando, pero no se dan cuenta el impacto que esto genera en la realidad, ¿ya? Y esto sí genera un impacto muy negativo. Por ejemplo, en yo les decía, conversábamos con los señores notarios sobre el asunto, decíamos a ver cómo va a operar. O sea, vamos a armar grupos de 25 en 25 notarios que van a ir rotando, que se van a ir designando, y luego el BIES con el colegio va a ir asignando los casos por trámite y las carpetas. ¿Cómo van a trasladar? No se preocupen, les vamos a trasladar las carpetas, vamos a poner puntos intermedios para recolectar las firmas. Entonces, sí me cuestiono quién es el BIES, quién es el Colegio de Notarios, para volverles a evaluar a estos notarios, calificar la calidad del servicio, cuando ellos ya son funcionarios públicos. Claro, y en teoría todos están en la capacidad de atender estos trámites notariales. Y además, lo más importante es que esto lo paga el afiliado. Por lo tanto, él tiene que tener la tranquilidad de seleccionar con quien sea. Nosotros, desde el sector inmobiliario, se trabaja con varias notarías, es parte del proceso. Por eso les digo, ellos son más que aliados. Por eso les llamo la atención de buena manera, les conviene a que analicen bien, porque además, hay una cosa, hay un criterio del Procurador General del Estado, que derogó el sorteo de notarías, ¿ya? Derogó el sorteo de notarías, ¿por qué? Porque era una clara interferencia en una relación privada entre comprador y vendedor. Aquí, ¿cuál es la razón de esto? La compra-venta. Entonces, la hipoteca pasa a ser un accesorio de la compra-venta. ¿No es cierto? Quien paga todos los gastos, soy incisivo en eso, es el afiliado. Entonces, por esa razón el procurador entendió la lógica y la consulta que la hizo el BIES con la administración de ese entonces fue absuelta a favor del BIES y por eso se eliminó el sorteo de notarías. Y la ratificó porque hubo también el Consejo de la Judicatura hizo o sea, no se quedó conforme con esta resolución del Contralor y apeló y le ratificó. Pero mire, en la parte medular del documento dice: deberá ser entendido en su integridad y se limita a la inteligencia de aplicación general de las normas jurídicas. Es decir, que ningún otro mecanismo puede interferir el proceso. ¿Sí? Llámese sorteo, llámese designación, el efecto es el mismo o hasta peor. Gandhi, ahora, volviendo al tema de la crisis del sector, ¿cómo esta se agudiza con los racionamientos de energía eléctrica y cómo ustedes van a enfrentar este proceso? ¿Cuántos empleos si están perdiéndose ya empleos en el sector de la construcción? De hecho, este informe del Banco Central da cuenta de que la situación es complicada. ¿Cuántos empleos se han perdido? Ese porcentaje que está señalando el Banco Central es lo que se pierde en empleos en el sector de la construcción. De eso se trata ese indicador. Entonces, evidentemente, el tema de los racionamientos afecta a todo el mundo, no solamente a la construcción, a todos. Y lógicamente no estamos exentos de esta situación. Esto ha implicado pues que tengamos que tomar medidas preventivas, digamos, bueno, ni tan preventivas, ¿no? Pero hay que adquirir generadores, combustibles, etcétera, ¿no? Situaciones que sí han complicado un poco el asunto. El tema es que no todos pueden. Exacto, y ese costo, ¿quién lo asume? ¿Ustedes o lo trasladan al comprador de la vivienda? Depende, o sea, ahorita lo estamos asumiendo nosotros, pero va a llegar un punto en el que se vuelve insostenible. Al final de cuentas, o sea, todos buscamos un beneficio. Y si es que eso, pues lógicamente, se sigue prolongando, pues toca cargar eso al usuario final. O sea, sí es grave el tema.
Ahora, Gandhi, para ir cerrando, y creo que no es un tema menor, me imagino que ustedes ya lo deben haber conversado, de hecho. ¿Cómo ha cambiado las lógicas del consumo, las lógicas también del trabajo y esta generación que actualmente está surgiendo? Que por un lado, algunos, yo recuerdo hace algunos años decían, no es una generación que busca un trabajo estable para quedarse ahí 30 años y jubilarse. Es una generación que quiere experimentar, explorar, aprender áreas nuevas, campos nuevos, viajar mucho. Y no es una generación que busca comprar casa. ¿Cuánto ha afectado eso? O sea, esta evolución, si se le puede llamar de alguna manera, de la sociedad y estas nuevas generaciones que no buscan ubicarse en un mismo trabajo siempre, en una misma casa siempre, al sector inmobiliario. Evidentemente, este tipo de cambios en las tendencias del consumo son normales y eso se va dando. Obviamente la vertiginosidad con la que el mundo cambió post pandemia ha acelerado muchos procesos de transformación digital y formas nuevas de empleo. Claro, o sea, hay personas que son ciudadanos del mundo, ¿no? Pero para eso se han generado proyectos o desarrollos inmobiliarios que se ajustan a esas necesidades. Por ejemplo, las famosas inversiones para renta variable, por ejemplo. Es un ejemplo clarísimo que funciona. Aquí ya hay algunos desarrolladores inmobiliarios que ya están experimentando este tipo de tendencias y están buscando soluciones que les permitan llegar a esos mercados, ¿sí? Sí hay una aceptación, yo diría que es bastante interesante esto, ¿sí? Pero obviamente necesitamos también el entendimiento de instituciones como estas que les estoy mencionando para que también se subvencione. Es muy difícil adquirir una vivienda al contado, siempre se necesita del crédito hipotecario. Entonces, hay que ajustar las normas o los requisitos, los requerimientos, las condiciones crediticias para poder adquirir este tipo de unidades de vivienda. Hace poco tiempo, por ejemplo, el mismo BIES no me parece que te decía en una de las normas que solamente puedes comprar viviendas de más de una sola habitación, cosas así, ¿no? Entonces, ahora ya se diferenció, si puedes comprar, pero tienes una tasa un poquito diferente, etcétera, ¿no? Por objetivos, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que estar enmarcado en una política de vivienda, que es una de las cosas que estamos estructurando en este momento, pues para presentar a los próximos candidatos a la presidencia, a ver si es que eso se puede implementar con el próximo gobierno, ¿no? Pero eso ya lo veremos más adelante, solamente un pequeño abrebocas de lo que estamos haciendo, a ver quién gana primero, ¿no? Pero Alexis, permítame solamente mencionar un tema que también es muy importante, que es el otro mecanismo de crédito, que es el BISIVIP, ¿sí? El BISIVIP, el famoso 525-5, es uno de los programas de financiamiento más exitosos, diría yo, del mundo. Tasa del 4.99, entrada del 5% y a 25 años plazo. ¿Con banca privada? Es a través de la banca privada, pero la tasa es subvencionada. Este programa inició en el año 2015. ¿Y hasta qué monto? ¿O hay un techo? Hay un techo, solamente es destinado a vivienda social y de interés público, es decir, en este momento el monto es de $105,000, el tope, digamos, ya va en función de los salarios básicos unificados. Esto es un programa bastante estructurado. En el año 2019 se le replanteó el programa y se consiguieron recursos del BID, de la CAF, o sea, de los multilaterales. Aproximadamente fue un fondeo de como 500 millones, pero ya han pasado varios años y hoy al momento hay como 100 millones. Aquí hay dos problemas sumamente graves. Un problema grave es que hay un impasse entre la banca privada que otorga estos créditos y el MIDUBI. La tasa de interés para que tenga ese porcentaje es una tasa subsidiada por el Estado, es decir, el Estado pone una parte que lo subsidia y el privado pone la otra parte que obviamente lo hace con sus propios recursos. Entonces, evidentemente los bancos han señalado que la parte que les corresponde a ellos, las tasas pasivas han incrementado, lo que les ha limitado pues su posibilidad de tener una rentabilidad adecuada a sus intereses. Entonces, más allá de los criterios que puedan haber, nosotros hemos presentado varias alternativas a la subida de las tasas, ¿ya? Que se incremente el subsidio, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso, lo que se necesita es una definición. Eso está desde junio. Los bancos desde junio ya le presentaron al ministro de la Vivienda que por favor tomen acciones sobre esto. Se necesita una definición ya. Eso es un tema. El otro tema es que el fondo ya se va acabando. Está con 100 millones. Necesario refondear o retanquear este fideicomiso.
e invitar a otras organizaciones, instituciones, sobre todo diría yo de la economía popular y solidaria, que sigan participando en este tipo de programas. Si no hacemos algo al respecto, créanme que es muy difícil salir de esta situación que estamos atravesando. Es momento de dejar a un lado cualquier tipo de sesgo, y hay que trabajar todos por un enfoque muy claro, muy pragmático, hacia lo que necesita el país, a lo que necesitamos rescatar en este momento, que es el empleo, la seguridad, evitar la corrupción. Lógicamente un combate tiene que ser frontal, y obviamente pues el bienestar que necesitan los ecuatorianos, y para eso el sector privado está dispuesto a colaborar y siempre estar al frente de cualquier iniciativa en ese sentido. Muchísimas gracias, Gandhi, y ojalá tengan resultados positivos de esas peticiones. Muy gentil. Muchas gracias por el espacio, muy amables.